Así que cuando en realidad, históricamente, Trajano es el que empieza esta campaña contra los dacios, lo hace ya con la intención, con el objetivo claro de anexionarse totalmente el reino dacio, de destruirlo, convertirlo en una nueva provincia del imperio y hacer el esfuerzo militar enorme que hay que hacer para eso, y a su vez, una vez reinstaurada la hegemonía romana en la zona, revertir otra vez todas las redes y toda la geopolítica de la zona a favor de sus intereses, volver a implantar la autoridad romana a partir de este severísimo golpe de autoridad, pues en torno a su propio poder. Salve quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia greco-romana en particular. Pues bueno, hoy estamos de estreno, hoy viene un invitado nuevo a la taberna que nos va a hacer las delicias en la presentación de su reciente obra, Trajano, el Optimus Princeps, el mejor emperador. Aquí tengo un ejemplar para que lo veáis todo en pantalla. Y bueno, y no voy a dilatar más porque sabéis que siempre me suelo enrollar mucho en las presentaciones y os voy a presentar nada más y nada menos a David Soria Molina. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido a la taberna. Muy buenas, Adrián. Salve y sálvete a todos. Pues nada, encantado de compartir aquí este rato contigo y con el canal, con todo, y lógicamente con todos nuestros, y siempre digo oyentes, se me ha pegado de la radio, pero bueno, con todos nuestros espectadores y nada, deseando entrar en materia. Bueno, los oyentes tampoco van mal encaminados, porque este tipo de programas, si son como yo, la gente los suele escuchar cuando está haciendo las tareas. También es verdad. Total. Pues bueno, lo primero de todo, darte las gracias por haber venido al canal. La verdad que tenía muchas ganas de que vinieras. Y estoy doblemente contento porque el tema que vamos a tratar hoy no es nada más y nada menos que la vida del Optimus Princeps. Bueno, antes he titulado el libro un poco como me da la gana. Realmente el título comercial es Trajano, el mejor emperador, cuyo prólogo ha sido escrito por el gran José Soto Chica. A ver si algún día conseguimos que venga a charlar también con nosotros. Prepararemos un poquito de vino de Falerno para él también, de la taberna de Castor y Polus. Pero bueno, vamos a llenar nuestras copas y vamos a prepararnos para tener esta charla porque vamos a hablar de lo que hemos dicho un poquito fuera de cámara, ¿no? Lo que sería, pues, el arquetipo, lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando se imagina el Imperio Romano, ¿no? Da igual el periodo histórico el periodo de la historia de Roma que trates, que siempre nos viene a la cabeza estos legionarios con su Lorica Segmentata, sus togas, tal, ¿eh? O sea, a lo mejor nos ponen una imagen del Bajo Imperio y no nos cuadra nada y sigue siendo igualmente la historia de Roma, ¿no? O esos habitantes del Lacio primitivo que también son historia de Roma y que si nos lo enseña estamos seguros de que más de uno no lo sabríamos reconocer. O sea, en resumen, que cuando se nos viene la historia de Roma a la cabeza, se nos viene exactamente esta época que vamos a tratar hoy. ¿Cómo lo ves tú? Pues estoy muy de acuerdo. Aunque yo me he especializado por estas cosas de la vida, de que al final te tienes que especializar en algo, en la época precisamente del Alto Imperio y particularmente ya en la época de la dinastía Ulpioelia, del siglo II después de Cristo, a mí también me ha llamado siempre mucho la atención pues todo lo que sale un poco de ese tópico, o por así decirlo, de ese marco estético. Y efectivamente, claro, como bien comentabas, soy muy fan también pues, del Bajo Imperio, de ese ejército romano que no encaja en el ideal popular, ¿no? Cuando hablamos de romanos, de legionarios romanos, o viceversa, como también comentabas muy bien, al principio sobre la época sobre la romana, de la República Temprana o de la monarquía, que hay verdaderas pasadas en cuanto, tanto no ya solo el aspecto de las tropas y su organización, sino el funcionamiento táctico de las mismas. Se están haciendo últimamente unos avances que son verdaderamente estupendos sobre esta temática, pero no me desvío. Y es que, claro, ¿de dónde viene, desde mi punto de vista, esta fijación que tiene hasta el cine de Hollywood con la imagen típica del legionario romano con su segmentata, uniformado, prácticamente un ejército de clones? Ni más ni menos que de la propia columna Trajano. Que lo que realmente, como comentábamos precisamente fuera de cámara, era
estaba diseñado, es un monumento diseñado para el público romano. Estaba situado además entre las bibliotecas de Trajano, la biblioteca griega y la biblioteca latina, dentro del foro de Trajano. Y se podía ver a través de los distintos pisos en un patio, a una distancia de unos 3-4 metros como mínimo, más o menos. ¿Qué pasa? Aunque las figuras estuvieran pintadas y también tuvieran elementos de metal, armas chiquititas y demás para ambientarlo, a esa distancia, si hubieran puesto a los legionarios, en general al ejército romano y a sus enemigos con el aspecto histórico real, hubieran sido muy difícil distinguirlos y, desde luego, captar la narratividad de las escenas. Es por eso que la columna trajana nos pone a todos los legionarios igualitos, con su segmentata perfecta, los escudos, curiosamente, más bien pequeñitos, los cascos no son claramente históricos, en absoluto son una invención para evitar que los rostros de los soldados queden ocultos, todos los auxiliares con sus escudos ovales y sus cotas de malla, los arqueros pues con sus cascos cónicos, sus faldas largas sirias, y luego también una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando me adentré a investigar el ejército dacio, pues vemos a los dacios vestidos todos con túnicas, con sus togas, con sus pantalones, pero ninguno prácticamente lleva armadura. De hecho, es que creo que ningún dacio como tal efectivamente lleva armadura en esas escenas. Claro, tú luego vas al pedestal de la columna trajana y te encuentras, relativo a los dacios, porrón de cascos, un montonazo de corazas, unos escudos que no tienen nada que ver con los que llevan en las escenas de la columna, unos escudos enormes, utilizados por los dacios, tan grandes o más incluso que los de los auxiliares. Entonces, ¿por qué? Pues porque la columna trajana tenía que permitir precisamente visualizar muy bien la narratividad de las distintas escenas, distinguir muy fácilmente a los distintos personajes durante la acción. Eso es un poquito lo que ha llevado esta imagen un poquito idealizada, ¿no? Del ejército romano y también de sus adversarios, un poquito, por así decirlo, utópico, ¿no? Construye un tópico en torno a la imagen de estos ejércitos, que luego en otros monumentos como el Tropaeum Traiani, pues al contrastar la información de ambos ya nos permite desmentirlo. Vemos a legionarios romanos completamente acorazados, utilizando cotas de malla, corazas de escamas, cascos que no son los que estaríamos acostumbrados a ver, aunque se utilizaban también en abundancia, pero cascos cónicos para deflectar golpes descendentes de las falces dácicas, de estas espadas curvas que utilizaban los dacios, lo que demuestra también que el ejército romano ya en época de Trajano estaba cambiando, aunque lo hiciera a lo mejor temporalmente, o muchas veces ya adquiriendo toda una serie de innovaciones y desarrollando nuevas tácticas y nuevas soluciones para los nuevos problemas a los que en su época se tuvo que enfrentar. Totalmente. Es que además estamos viendo claramente el paradigma del ejército romano, ¿no? Esa habilidad que tenía de convertirse, de evolucionar para poder sobreponerse a la amenaza, ¿no? Cuando le mandaron elefantes en la época de Pirro, después en las guerras púnicas, ellos inventaron las contramedidas necesarias. En las guerras hispanas, pues en las guerras de la conquista de Hispania, perdón, adoptaron todas esas armas de sus enemigos que vieron que claramente pues, podían suponer un avance tecnológico comparándolas con las suyas, ¿no? Sustituyendo el Gladius Hispaniensis por el Shield griego, viendo que tendría incluso pues más, sería más mortal, por así definirlo. Y aquí estamos viendo como delante de un enemigo tan terrible, el Dacio, que como muy bien has explicado, y a todo el mundo aprovecho el momento para recomendar las entrevistas que has hecho en Velum Marty sobre la trata de este periodo, de cómo el dácico, que por mucho que la misma propaganda romana nos se haya encargado de vendernos como unos bárbaros desarrapados con el torso desnudo, ¿no? Que antes también han mencionado la columna trajana, o sea, era una civilización que, aunque a lo mejor no tenía el grado de desarrollo que tenía Roma, estaba en un grado evolutivo que podríamos comparar con la Roma quizás del siglo II, del siglo III antes de Cristo, en cuanto a Totalmente de acuerdo. desarrollo político y tecnológico. O sea, hasta tal punto que casi expulsa a Roma de la geopolítica de la región del Danubio. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es que además, claro, asociamos la imagen de la Roma, del ejército romano del siglo I después de Cristo, ya aun cuando nos liberemos del tópico construido a partir de la columna trajana, lo asociamos, claro, a un momento de esplendor. No el único, lógicamente, pero quizás el que popularmente es más conocido y el que se asocia siempre al apogeo del imperio. Y claro,
todo lo que se sale de ese modelo o es lo que inevitablemente tenía que llevar a ese apogeo, por ejemplo, me refiero a la República, o ya es una especie de principio de decadencia o de decadencia como tal. Y suelo pelearme mucho en el buen sentido, ¿no? Con algunos colegas y demás, o también en debates sobre el tema, pues defendiendo al ejército romano bajo imperial. Y es que, como bien comentabas, Adrián, el secreto del ejército romano desde el principio fue siempre su capacidad para adaptarse, para cambiar y para ir transformándose sistemáticamente ante los distintos enemigos, los distintos desafíos o los distintos tiempos. El ejército romano bajo imperial es el colmo realmente de este procedimiento, de su capacidad de adaptación a unas circunstancias determinadas, y por lo tanto era, y muchas veces lo he comentado, un arma mucho más eficaz que el ejército, por ejemplo, directamente de Trajano, para enfrentarse a enemigos de su tiempo, como por ejemplo los francos, los godos o los persas sasánidas. Probablemente los persas sasánidas se hubieran puesto en serios aprietos cuando no hubieran pasado por encima con relativa facilidad de las legiones de Trajano. Pero es que las legiones de Trajano están adaptadas, al igual que las de Augusto, a una época y a unas necesidades determinadas, dentro de que su eficacia jugaban también con unas cuestiones muy concretas que hubieran sido igualmente útiles en épocas posteriores o lógicamente anteriores. De eso se quejaba Vegecio, ¿no? De que los soldados de antes eran más altos y más fuertes. Sí. Resumiendo mucho. Total. Pues estamos hablando de una época, la época dorada del Imperio, lo que se ha conocido como la época, sí, la época dorada, el culmen de la civilización romana. Y esta época pues tiene aunque bueno, con matices, como bien has dicho, y esta época pues hay un nombre que resuena mucho, ¿no? Hay un autor de esto, y este no es más ni nada menos que Marco Ulpio Trajano, oriundo de nuestra querida Hispania. Pues bien, Trajano efectivamente es además el primer emperador, no solo de origen provincial, sino de origen hispano. Y esto tiene un porqué muy sencillo. En ese momento las élites hispanas son, la alta aristocracia de origen hispano, es la que está más boyante, una de las más boyantes dentro del imperio. Y además tiene conexiones con toda una serie de élites de otras partes del imperio, por supuesto la itálica, pero también la del sur de la Galia, que también era otra región muy desarrollada del imperio, o de Asia Menor. Y casualmente, en esta época, todas las redes de contacto de las élites hispanas en ese momento pasaban me refiero a las redes de contacto de estas élites hispanas con otras redes de poder, con otras élites del imperio. En general pasaban todas de una manera o de otra a través de la persona de Trajano y de su familia inmediata. Eso fue lo que al final acabó permitiendo que, con la inesperada caída de la dinastía Flavia, con el asesinato del emperador Domiciano en el año 96, y en el marco del periodo de transición representado por el emperador Nerva, de muy avanzada edad para la época, pues al final el régimen de Nerva, que no dejaba de ser el régimen de Domiciano, pero con una cabeza distinta, es decir, el propio régimen en sí mismo, buscara una nueva cabeza dentro de la aristocracia y la encontrara de forma natural en la persona de Trajano, que era además, y eso se suele desconocer bastante, era uno de los grandes mariscales, uno de los pesos pesados del régimen de Domiciano, unos hombres de máxima confianza del emperador, junto también con el propio Nerva. Si no, no se entiende que pudieran haber accedido a la púrpura, respectivamente uno y el otro, con esta relativa facilidad, dentro también de los desafíos que suponía una transición política tras una figura como la de Domiciano, que resultó razonablemente polémica en un contexto de problemática de amenazas exteriores muy vivas, muy activas, y lo que supone en general una transición dentro de un régimen autocrático como era el de la Roma imperial, al menos no oficialmente reconocido como autocrático, pero sí a nivel práctico funcionaba como tal, pues claro, una transición tan inesperada, intentando siempre evitar, y en eso fue la época del régimen de Domiciano en sus últimos coletazos, en la transición hacia Trajano fue magistral, porque fue capaz de evitar una guerra civil, que era lo que realmente se podía,
el gran temor que estaban intentando evitar, repetir la guerra civil del año 69 después de Cristo, tras el asesinato de Nerón, y lo consiguieron de forma magistral, llegar a un acuerdo, encontrar a un candidato de consenso, primero en Nerva, y luego para que rigiera la suerte, los destinos del imperio en el tiempo necesario, y luego sobre todo en la persona de Trajano. Antes de abordar la figura de Trajano en sí, sus orígenes que ya hemos mencionado de forma somera, me gustaría hablar un poquito de tu libro, ¿vale? Que es donde lo tratas todo esto, porque aquí damos 4 pinceladas para que la gente se interese, ¿no? Y tenga unas nociones generales, pero siempre recomiendo ir a las fuentes primarias y a los libros de historia que para eso están, ¿no? Que ahí está todo el conocimiento recopilado. Y en este caso, en tu libro de Trajano, el mejor emperador, que voy a poner la portada mientras charlamos, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué fue lo que siempre se lo hago a todos? ¿Qué fue lo que te motivó a escribirlo? Pues bien, yo en mi formación como investigador, a lo largo de toda la carrera bueno, voy a remontar un poquito más atrás. Yo en mi adolescencia, pues claro, había oído hablar, estoy leyendo historia de Roma, como todos, a través de los primeros libros de Peter Connolly, de la Osprey y demás. He tenido la suerte que en mi familia pues siempre les ha gustado mucho la historia y enseguida pues me inculcaron el vicio y pues me empujaron a este destino de tener que acabar buscándome la vida en lo que me apasionaba en la historia, con lo cual, pues gracias papá, gracias mamá por impulsarme a este camino tan largo, tan trabajoso, pero afortunadamente tan gratificante. Al caso. Pues claro, después de oír hablar de los Escipiones, de Julio César, de Augusto, pero sobre todo de estos personajes, así que cuando te acercas por primera vez a la historia de Roma, pues los primeros que te llegan, ¿no? Los primeros que captan tu atención. Pues un inopinado día me encontré con una revista de una buena revista de divulgación que hablaba sobre Trajano. Y de inmediato me captó el hecho de que en pleno apogeo del imperio, al menos sobre el papel, el imperio romano siguiera en expansión, tuviera que afrontar desafíos a gran escala y al mismo tiempo se planteara también ambiciones expansionistas de alto nivel. Digo, ¿quién es este protagonista? ¿Quién es el emperador o quién es el gobernante que está detrás de todo esto? Digo, es Trajano. De inmediato me quedé prendado de su época. Cuando ya desarrollé mis estudios universitarios y quise ya ir a adentrarme tanto en el máster como sobre todo en el doctorado y demás, intentando abrirme camino hacia la docencia universitaria, pues no lo dudé. Tuve la suerte también de contar con un buen maestro, con el profesor Sabino Perea Llévenes, al que le propuse hacer una tesis doctoral y me dijo, hazlo de lo que te dé la gana. Digo, ¿qué te parece las guerras náticas de Trajano? Y me dijo, me parece fantástico. Y hasta aquí. Escribí un libro, precisamente, mi primer libro ha sido sobre un estudio sobre las guerras dácicas de Domiciano y de Trajano. Y andando el tiempo, un poquito después, yo me planteaba escribir una biografía de Trajano, bueno, pues como una obra ya de muy madurez. O sea, cuando yo cumpliera 50, 60, estuviera próximo a retirarme y demás en mi trayectoria como investigador o como docente, si tenía la suerte, porque en aquel momento todavía no había podido convertirme en profesor universitario. Y digo, bueno, pues yo me veo escribiendo una biografía de Trajano hasta que tengo yo una avanzada y demás, no es una obra de final. Y poco tiempo después me llamó por teléfono Alberto Pérez de Despertaferro y proponiéndome, arrojándome el guante de, bueno, ¿quieres hacer o te atreves a hacer una biografía de Trajano? Y yo tuve la santísima osadía de decirle que sí. Entonces, con mucho trabajo y sobre todo con muchísima ilusión, con muchísima pasión, me adentré en todo lo que me quedaba por ver de la época de Trajano, que era mucho. También siempre respaldándonos y apoyándome en esos gigantes que nos han precedido siempre en la trayectoria de la investigación en historia. Y a lo largo de 5 años de trabajo, siempre pues, compaginándolo pues, con mi empleo, que estuve trabajando a tiempo completo en la editorial Despertaferro, aunque sigo como colaborador con ellos, llevando los números ahora mismo de Enemigos de Roma, pero durante el tiempo que estuve trabajando con ellos a todo lo que daba, pues lo estuve compaginando también con la redacción del libro, aprovechando todos los ratillos libres que iba teniendo.
Y al cabo de 5 años, pues finalmente vio la luz esta obra. Que además, conforme me adentré ya en los tiempos de mi tesis doctoral, ya me di cuenta, ya me llamó mucho la atención el hecho de que no había ninguna biografía, no ya en español, sino incluso en lengua extranjera, redonda, que por lo menos diera respuesta o me ayudara a encontrar respuesta a las preguntas que yo en aquel momento inicial, cuando empezaba, yo recién salido de la carrera, empezaba a internar, a intentar, esas preguntas que yo me empezaba a realizar sobre la geopolítica, y al final, pues poco a poco me fui dando cuenta de que, bueno, mientras no hubiera otros investigadores trabajando en paralelo, me tocaba a mí ser el que fuera planteando esas respuestas hasta aquí, que ya hemos sacado pues este libro, que además, por cierto, va ya por la segunda edición. Qué bueno. Pues le auguro un gran éxito al libro, porque como bien hemos dicho también fuera de cámara, y sobre todo en mención al punto este que has tocado, es que, claro, yo he dicho que en lengua española no había ninguna biografía que tratase sobre lo que sería el personaje que dio nombre a una época, ¿no? Digamos, el Optimus Princes, ¿no? El que todos los emperadores posteriores con el que se fueron midiendo, ¿no? Para saber si era buen o mal emperador, siempre cogieron el molde de Trajano. Bueno, siempre recordando a nuestro querido Augusto, que ya te he dicho Ahí también, está. que aquí en el canal todo el mundo sabe que yo soy un fanboy de Augusto, ¿no? Si me permites el término. Y la verdad que lo hago público, que de verdad que gracias por haber publicado una obra tan completa, pues sobre un personaje tan importante de la historia de Roma, y pues nos ha dado mucha luz en un lugar que no teníamos. Gracias de verdad a ti por la acogida, al canal, por darle visibilidad para que llegue a quien quizás todavía no lo conozca, no le haya tenido la oportunidad de leerlo, o quien a lo mejor ahora lo refresca y ve, hombre, puede tener la oportunidad de acercarse a él y quizás se anime a adquirirlo, pero sobre todo de darles visibilidad al libro, que además yo lo redacté con muchísima ilusión, pensando además también no solo en los investigadores, porque los investigadores al final los retroalimentamos unos a otros, ¿no? Sino en el gran público, que es el que realmente importa, es a quien nos tenemos que acercar. Nuestro deber como investigadores, como profesionales de la historia, de una manera o de otra, de un ámbito o de otro, es siempre el conocimiento trasladarlo, devolverlo a la ciudadanía. Estar siempre cerca y trasladar el conocimiento histórico a todo el mundo. Y bien, me gusta mucho la referencia que has hecho a Augusto, precisamente porque es que Trajano, en su obra política, mira muchísimo a Augusto, se inspira mucho en él. Sí es cierto, después del propio Augusto es quizás uno de los grandes pilares, uno de los grandes transformadores dentro del régimen político que entendemos como el Principado, ¿no? Que es lo que coloquialmente llamamos como el Alto Imperio a nivel, entendiéndolo como un régimen. Pues bien, Trajano se mira mucho en el espejo de Augusto, tiene en él a un modelo y trata de continuar de ahondar muchas de sus políticas, otras las renueva, pero el referente de Augusto es fundamental a todos los niveles. Y de hecho, la tradición le iba a comparar a Trajano directamente con el propio Augusto. Es decir, si no recuerdo mal, como la exhortación con la que los senadores recibían a los futuros emperadores después de Trajano, en general, según cuentan los testimonios literarios, era que seas más feliz que Augusto, dicho de otro modo, en realidad, que intentes superar a Augusto de alguna manera, y que seas mejor que Trajano. Sis felicior Augusto, melior Traiano. Sí, es que sería algo así, voy a hacer una comparación un poco tonta, pero es que es así como se pilla los conceptos, de que es como si fuese de una clase, ¿vale? El único de los alumnos, bueno, o el alumno más aventajado o el que haya llegado a acercarse más al profesor, ¿no? En plan de, mira, Trajanito, eres el que más se parece Sí. al tema que estamos tratando. A ver, es una tontería, ¿no? Pero es para que se pille un momento para que se pille un poco lo que se quiere transmitir. Y yo creo que fue Trajano el que realmente entendió cómo funcionaba el poder, ¿no? A ver, ha habido grandes emperadores, algunos estarán más de acuerdo. Por ejemplo, yo soy bastante fan de Tiberio. Es una figura que también me resulta bastante fascinante, con muy mala prensa. Es que, claro, cuando entiendes el perfil psicológico, yo esto lo hablaba con Paco Álvarez Romano, y de hecho tenemos un par de programas pendientes tratando la figura, bueno, el perfil, abro comillas, ¿no? El perfil psicológico de los emperadores, porque si conocemos más o menos cómo funcionaban,
y cómo funcionaban esas cabecitas, que no lo sabremos nunca porque hay 2000 años y las fuentes están sesgadísimas, ¿no? Y sabemos entender también un poco el contexto que les tocó vivir, ya no el contexto geopolítico y social, ¿no? Que eso ya lo sabemos, sino las circunstancias personales de cada uno, podemos entender, que lo hemos hablado varias veces, que por qué Calígula realmente estaba loco, por qué Nerón realmente era un megalómano, o de dónde venía esa megalomanía, ¿no? Quizás a lo mejor dar el imperio a un niño de 17 años, pues no sería muy buena idea. O Domiciano, que también lo hemos mencionado antes, que es Claro. que a Domiciano también es para darle de comer aparte. En el sentido que, claro, Vespasiano tenía 2 hijos y el mayor Tito era el ojito derecho de papá, o sea, es que se veía claramente que era el que se le llevaba la campaña, es el que le había enseñado, le había moldeado su imagen y semejanza. Y Domiciano, de hecho, que si, corrígeme si me equivoco, en el año de los 4 emperadores, en el 68, quedó como rey en Roma, o sea, su vida estuvo a punto de, de acabarse rápidamente. Y todos estos acontecimientos, pues al final influyen en una persona y eso se plasma, ¿no? Y donde quiero llegar yo, que Trajano en este caso, pues es de toda esta larga lista de buenos emperadores. Mira, Vespasiano también es una figura que también me resulta muy, muy, muy interesante, ¿no? Su pragmatismo es el romano por antonomasia, ¿no? Una persona que era muy pragmática. Pues Trajano era de todos ellos, quizás, o conjuntamente, sin minusvalorar al resto, el que quizás sea el que mejor entendió cómo funcionaban los resortes de poder, ¿no? Ese poder equilibrado, ese equilibrio entre los pilares, ¿no? De la Guardia Pretoriana, el Senado, la plebe de Roma, los ejércitos. Siempre estuvo moviéndose sin pasarse demasiado, sin apretar, pero tampoco sin aflojar, porque un emperador pelele no lo quiere nadie, ¿no? Al final, eso es fuente de inestabilidad. No sé si estás de acuerdo conmigo o me desvía demasiado. No, totalmente. Por ejemplo, Tiberio me parece un estadista fantástico. Y también, como bien comentas, una figura muy denostada para mí inexplicablemente, porque hay que echarle arrestos, con perdón de la expresión, para ser el que sucede, ni más ni menos que Augusto. Pues claro, todo el Senado, toda la aristocracia, que en realidad la mayoría ha nacido con Augusto imperando, van a estar comparándote constantemente. Pero es que Domiciano es otro estadista como la copa de un pino. Lo que pasa, su gran problema es quizás que es demasiado, le falta, a veces lo comparo con César, y habrá quien se eche las manos a la cabeza, pero es por el mero hecho de que Domiciano le faltó la sutileza, la misma sutileza que a César. Y sin embargo, tanto Augusto como Trajano saben enmendar los errores de sus predecesores inmediatos. Los dos sí juegan con ese doble, con esa deferencia hacia la aristocracia, sí les gusta jugar a esa mascarada, a seguir fingiendo que Roma es una república, solo que está bajo la protección de un primer ciudadano, de un princeps, de un protector que evita que la aristocracia decida otra vez masacrarse mutuamente por el poder absoluto. Cuando lo que en realidad hay es una dictadura militar en forma de monarquía absoluta funcionando. Pero claro, Domiciano y César en su momento, pero sobre todo Domiciano, tuvo mucha prisa quizás por quitarle la máscara al régimen. Trajano supo jugar al juego, ganarse al igual que Augusto, la aprobación de la aristocracia y el respaldo de la misma. En este caso, Trajano luchó con las guerras dácicas, con sus campañas contra los dacios, de tal modo que al final, tanto la propaganda del propio régimen como la propia aristocracia, lo que terminaron fue pidiéndole, al igual que ocurrió con Augusto, que ostentara esos poderes, que le quitara la máscara al régimen y que se comportara como un autócrata, y dándole los títulos y las prerrogativas necesarias para ello. Eso fue una sutilidad que Domiciano no consiguió, y por eso fue quizás tan denostado por las fuentes. Trajano tiene esa habilidad, replica en ese sentido a Augusto, en esa tener esa sutileza, como bien comentabas, en entender los detalles y los intríngulis del sistema del Principado, para terminar de impulsarlo en vías hacia un absolutismo reconocido no solo de facto, sino de forma oficial. Totalmente. Es que, a ver, es que Domiciano, bajo mi punto de vista, es que quiso hacer una gestión del poder demasiado autocrática.
Sí, Es que cuando la tradición romana funcionaba de la siguiente manera, ¿no? De que eran un conjunto de familias, de grandes familias de clanes, a ver, ya se habían modificado, las grandes familias republicanas del pasado se estaban extinguiendo, estaban a punto de extinguirse del todo en este periodo de la historia, no tenía nada que ver el organigrama político de la República Romana, de la República Media o de la época de las guerras púnicas, comparado con esta época, ¿no? Con el siglo segundo. Ni que decir, y más allá del tiempo, ¿no? Pero sí que hubo un denominador común, que es que todas estas familias, todos estos patres, sí, sí, cada representante de cada gens, pues se repartían, permíteme la expresión, el pastel del Estado. O sea, en mayor o menor medida, aunque ellos lo hiciesen por delegación, porque la figura del Princes también es para darle de comer aparte, estudiarla también tiene su intríngulis, siempre había como ese pacto tácito en el cual ellos se repartían los cargos. Vale, hay una persona que dirige la orquesta, que sería el Princes, ¿no? El Imperator, Princes, lo que nosotros conocemos según la historiografía como el emperador romano. Pero ellos tenían que estar ahí. Ellos eran los que tenían los cargos militares, los cargos civiles, eran los que formaban parte del gobierno de las provincias, las magistraturas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se rompía eso? Pues cuando aparecía el emperador de turno que cogía y decretaba a dedo. Y ahí es cuando llegaba el grandísimo problema. Cuando ellos veían que eran apartados de esa ecuación, era cuando venían los complots, ¿no? Cuando aparecía gente asesinada en el baño o... y ojo, en el caso concreto de Domiciano, lo interesante es que aunque él pierde un poquito las formas, por así decirlo, a la hora de decir, al final tiene prisa por demostrar el carácter, por oficializar el carácter autocrático del régimen. Por otra parte, yo sigo pensando que la verdadera causa de la animadversión del Senado, y en esto sigo autores como Jones, es que realmente lo que le ocurría a Domiciano fue que quería supervisarlo todo. Era el típico jefe que tiene que estar encima de todo, que no deja que muevas ficha hasta que él ha supervisado algo, o que hace mal este papel, espérate, pásame lo que yo lo vea. No dejaba, siempre tenía que estar encima de todo, lo cual demuestra también a nivel de gestión y de educación una persona también muy, muy concienzuda de cuáles eran sus funciones, muy responsable, lejos de los tópicos. Y la paradoja, además, es que a Domiciano, por ejemplo, cuando se produce la sublevación de Saturnino, Saturnino es uno de sus hombres de confianza, pero que no es muy bien visto por el resto de la aristocracia. Y cuando se ocurre el golpe de Saturnino en Germania, se levanta con parte de las legiones de Germania Inferior, el resto de mandos imperiales cierra filas y acude a ayudarle, entre ellos Trajano, sin vacilación. Y el propio Senado no da muestras de ninguna clase de titubeo, cuando podría haber sido un momento muy oportuno si hubieran querido quitárselo. Es decir, Domiciano tenía un respaldo bastante fuerte dentro del Senado. Lo que ocurre es que cuando es asesinado, paradójicamente por un complot del personal más privado de Palacio, básicamente por los criados de su casa, a nivel además incluso no ya de Estado, sino a nivel privado, de él, por cuestiones eminentemente privadas, en ese momento hay una parte del Senado que decide que exhibir su antipatía hacia Domiciano, intenta aprovechar para hacer una especie de ruptura, de repente descubre que siempre estuvo en contra de Domiciano, algo que jamás intentaron explicitar estos sectores, y a su vez los más vinculados al régimen, para buscar ese statu quo del que hablábamos al principio, deciden, vale, de acuerdo, asumimos una damnatio memoria y que no va a cuajar excesivamente, porque la verdad es que fue muy mal recibido en buena parte de las provincias, pero a cambio el régimen tiene que seguir donde está. Necesitamos buscar una nueva cabeza y lógicamente lo vamos a buscar entre los círculos de confianza de Domiciano. Empieza con Nerva, como comentábamos, y finalmente se termina de trabajar con Trajano. Pero ese es quizás el gran problema que realmente tuvo a la hora de la verdad Domiciano. Que claro, es que por lo que has dicho se puede entender que la gran mayoría de toda esa clase senatorial, incluso más allá, le debían su posición política a los Flavios. En este caso Totalmente. sería Domiciano. Es que veremos que incluso Trajano, que ahora entraremos ya directamente en él, pues creo que mejor contextualización no hemos podido hacer. Vemos que cada uno de ellos pues, le debía el puesto y ahí es donde entraría a jugar
Nuestro querido Trajano, bueno, ya podíamos remontarnos, ¿no?, a su padre, ¿no?, a su familia, Sí, que por lo visto medraron mucho bajo el gobierno de Vespasiano. en efecto, el padre de Trajano, que era homónimo, bueno, esto es una curiosidad, de nacimiento, y no me enrollo mucho, el padre de Trajano se llamaba Marco Trayo y casó con una Ulpia, una mujer de la gens Ulpia, que también eran hispanos de origen, además descendientes por ambas partes de, muy probablemente, de aristocracias nativas, es decir, turdetanas, ibéricas de la zona prontamente romanizadas. Pues bien, al desposar con esta mujer, su suegro a su vez le adoptó como hijo también, porque parece ser que buscaba también de descendencia, un descendiente varón, y el no poder, para evitar la extinción, por así decirlo, de su gens, de su apellido, para entendernos, adopta a Marco Trayo como hijo, con lo cual el nomen original, el apellido dinástico de Marco Trayo, Trayo, pasa a ser su cognomen, Traiano, y adopta el nomen de su suegro y de su mujer, Ulpio. Desde entonces, el padre de Marco Ulpio Trajano se llama exactamente igual como se llamará su hijo, como se llama su hijo, Marco Ulpio Trajano también. Esa es una curiosidad. Pues bien, este Marco Ulpio Trajano padre, su carrera se labra fundamentalmente en época de Vespasiano. Es uno de los generales que está al mando de una de las legiones durante la guerra judía, y con posterioridad, tras la toma de poder por parte de la dinastía Flavia, Trajano padre va a ostentar la gobernatura de la provincia de Siria. De hecho, va a cosechar en un breve conflicto con los partos sus mayores laureles a nivel militar dentro del programa geopolítico de los Flavios para Oriente. Y aquí es donde también va a estrenar laureles a su vez su propio hijo, el futuro emperador, porque su padre se lo lleva con él a Siria como tribuno militar de una de las legiones que estaban en ese momento en Siria en época del emperador Vespasiano. La carrera del padre de Trajano culmina como gobernador, como procónsul de la provincia de Asia, y con un mando y ya con un cargo sacerdotal. Y en época, ya sí es cierto, el emperador Tito, por así decirlo, un poco releva también algunos de los puestos, y ya tanto Tito como muy especialmente Domiciano ya vuelcan su atención directamente en la persona de su hijo, en el futuro emperador Trajano. Ujú. O sea, para hacer una breve síntesis de su cursus honorum, o sea, él empezó como tribuno militar a las órdenes de su padre, ¿puede ser? Sí, totalmente. Pues bueno, o sea, podríamos decir que Trajano siguió un cursus honorum clásico, ¿no? Como el de cualquier ciudadano romano de Italia. Totalmente. No medró, por así decirlo, ningún impulso, ningún acto, por así decirlo, de nepotismo, más allá de lo normal que era el nepotismo a todos los niveles dentro de la alta aristocracia romana, bueno, también de la baja aristocracia, de los equites, claro. Entonces, Trajano ya empieza a despuntar cuando se convierte en legado de la Legión Séptima Gémina, precisamente aquí en Hispania, en León. A priori parece, dice, bueno, teniendo en cuenta que en ese momento, en el año 80, entre los años 86 y 87, pues Domiciano estaba en plena guerra contra los dacios, después también de sus campañas en la Germania Magna, pues bueno, destinar a uno de los pilares de su régimen a estrenarse precisamente a retaguardia en Hispania puede parecer, bueno, no es un destino muy prometedor para que alguien haga carrera. En realidad no es así. Domiciano está utilizando a los generales más veteranos, más curtidos, que eran más, lógicamente, más mayores que Trajano y demás, para ponerlos en primera línea del frente en las zonas más peligrosas. Y recurre a la gente de mayor confianza, a su vez, pero que todavía no están especialmente curtidos, para colocarles en puntos delicados. Y la verdad que la península ibérica, teniendo en cuenta la importancia económica que tenía, social y por supuesto política para este momento, pero además también su posición geográfica dentro de lo que es el imperio y con el control de las minas de oro que había cercanas a León en aquel momento, colocarle en una posición así, también
controlando una reserva militar muy cercana a Italia, es una posición muy importante, es una muestra de confianza. Estás entregando la retaguardia a gente que sabes que no te la va a jugar. Y Trajano le iba a demostrar muy pronto a Domiciano que, desde luego, era un hombre de su máxima confianza. Recordemos que Galba, por cierto, controlaba no la legión séptima Gémina, pero sí la guarnición de la península ibérica cuando Nerón es el que se alza contra Nerón y acaba impulsando su suicidio con su marcha sobre Italia, para que nos hagamos una idea también de la importancia estratégica que tiene Hispania desde la óptica de un emperador como Domiciano. Pues bien, y es que en el año 89 Domiciano sufre un golpe de estado, las legiones, como comentábamos, de Saturnino en la Germania superior se alzan de improviso contra el emperador y este inmediatamente pide ayuda a todos sus comandantes. Hay que tener en cuenta que el grueso de sus ejércitos estaban copados en el Danubio, en la guerra contra los dacios y contra cuados y marcomanos, y por otra parte, otras unidades estaban muy lejos. En cuanto tiene noticia del golpe de estado, Trajano marcha, además en tiempo récord, con la séptima Gémina y se planta en Germania superior. No llega a ver el desenlace de los acontecimientos porque las legiones tanto de la mitad de la guarnición de Germania superior como sobre todo la guarnición de la vecina Germania inferior, en la actual Bélgica más o menos, son los que se le adelantan, están más cerca y los que resuelven el conflicto. Pero Trajano ha demostrado a ojos de Domiciano su absoluta disposición para afrontar riesgos y para luchar por el régimen. De hecho, Trajano y sus unidades y sus tropas se quedan durante un tiempo en Germania Superior, controlando la zona, castigando a las tribus germánicas que habían apoyado en su momento a Saturnino, fundamentalmente los catos. Es decir, de nuevo sirviendo, en este caso ya en primera línea de frente. Y Domiciano le va a premiar enseguida con un consulado. Y después de esto, avanzado el tiempo, con el mando sobre las operaciones de la Segunda Guerra Marcománica, por así decirlo, de época de Domiciano, que se inicia aproximadamente en el año 95. Domiciano no iba a llegar a ver la resolución del conflicto porque es asesinado en el año 96, cuando tanto Trajano como uno de sus grandes aliados políticos, Longino, la vecina Mesia superior, pues están coordinando ya las operaciones en primera línea contra estos pueblos en el Danubio. Pero desde el momento, de hecho, en que Trajano reacciona como lo hace contra la sublevación de Saturnino, pasa a formar parte, es ascendido al grupo oficioso, pero que en realidad ejercía como un consejo de gobierno, de los Amici Imperatoris, el Consilium Principis, el consejo más cercano y más íntimo del emperador y de su máxima confianza, el régimen, el núcleo fuerte del régimen. Has mencionado la guerra marcomana. O sea, la guerra marcomana, ¿qué es? ¿Que podemos considerarla el preludio de la guerra dácica? Más que un preludio, en realidad está vinculada. Las raíces de las guerras marcománicas y sarmáticas de Domiciano están más enlazados con sus campañas en la Germania Magna. Domiciano intentó en su momento reconquistar, es decir, ya estaba dominada en buena medida como tribus clientes, es decir, como un espacio controlado por vasallos. Roma extiende su poder más allá de sus límites en la forma de estos estados clientes, tribus vasallas, y Germania en general no es una excepción. Domiciano lo que intenta no es ya someter a las tribus de la zona, que todavía eran hostiles, como fundamentalmente los catos, que eran un poder muy importante, sino lo que ya está proyectando en ese momento es recuperar la Germania Magna, todo lo perdido después del famoso desastre de Teutoburgo. En estas campañas intenta movilizar a la Confederación Sueva, en la cual están implicados los marcomanos y los cuados. Pero los cuados y los marcomanos desean desligarse de esa confederación y ven la oportunidad para desobedecer la llamada de Domiciano. No se muestran hostiles, pero dicen que ellos no van a seguir esas órdenes y que además se desvinculan de la Confederación Sueva y desestabilizan toda esta zona. Lo que ocurre es que en realidad los cuados y los marcomanos dan estos pasos porque tienen el respaldo político de los dacios en el curso medio y bajo del Danubio, con lo cual saben que tienen un respaldo. Domiciano reorienta sus operaciones
para preparar una campaña de castigo para volver a someter a los godos y los marcomanos. Y en ese momento, en el año 85, los dacios invaden Mesia, la provincia romana de Mesia, e inician la guerra dácica de Domiciano. Domiciano cancela las operaciones contra los godos y los marcomanos, las pone en suspenso hasta resolver el problema con los dacios. Y cuando en el año 88 los dacios son derrotados en campo abierto de forma decisiva, Domiciano se precipita e inicia las operaciones contra los godos y los marcomanos. La campaña no empieza demasiado bien, de hecho obliga a Domiciano a su vez a buscar una paz de compromiso con los dacios con bastante rapidez, pero al final reencauza la situación, incluso después de sufrir también en un momento avanzado un revés serio frente a los sármatas yácigos, y vuelve a someter a estos pueblos temporalmente. 2 o 3 años después, no obstante, la región vuelve a desestabilizarse, godos y marcomanos y sármatas yácigos se vuelven a alzar en armas contra Domiciano, y es este conflicto donde Trajano se convierte en el comandante en jefe en nombre del propio emperador, el que dirige las operaciones, y aunque el emperador es asesinado, Trajano sigue al mando en tiempos de Nerva, y de hecho obtiene una victoria decisiva frente a estos pueblos, a los que somete prácticamente de forma definitiva, aunque godos y marcomanos van a participar luego en la guerra táctica de Trajano en contra de los intereses romanos, quedan tan debilitados que no se convierten en un actor verdaderamente relevante a nivel de potencia. Y los sármatas yácigos, en este caso, vuelven a militar al lado del bando de Roma, vuelven a la alianza con Roma, son sometidos en estas campañas de los años 95 al 97 sin ningún tipo de problema. Éxitos que, de hecho, son los que terminan de facilitarle a Nerva, por cierto, la adopción, hacer pública la intención de adoptar a Trajano como sucesor al trono imperial. O sea, en este ambiente geopolítico tan caldeado en la zona del Danubio, ¿no? Y con un perfil como el de Domiciano en el trono de Roma, está clarísimo que Domiciano pues está a punto de morir. Estamos en el 98, antes has mencionado como vulgarmente hablando se lo quitan de en medio, ¿no? Sí. Ahora, ¿podrías decirnos cómo una figura como la de Trajano, que se había ganado el respeto y la confianza del emperador, en este ambiente pudo haber llegado a ser el Princes de Roma? Pues fundamentalmente por lo que comentaba muy al principio, y es que cuando el propio régimen se ve sin cabeza, coloca a Nerva en el poder como un emperador de consenso y sobre todo de transición, el propio régimen de Nerva, que sigue siendo el de Domiciano, se ve en la necesidad de buscar, lógicamente, un emperador de larga duración. Y es la cuestión quizás más urgente a la que se enfrenta Nerva durante todo su imperio. Y entre todos los candidatos que se van barajando, el que por edad, historial y a su vez conexiones políticas de las distintas redes de poder del imperio, el candidato idóneo es Trajano. Es el que está en las listas de candidatos de todos, el que gusta a todos y el que además a su vez formaba parte también del núcleo de confianza del régimen, y por lo tanto todos los próceres y todos los grandes mariscales, antiguos grandes mariscales, por así decirlo, de Domiciano, conocían, respetaban y por lo tanto no iban a poner en ningún momento pegas para decir, bueno, ¿por qué no puedo ser yo? Es decir, y también en esto intervinieron mucho, lógicamente, los aliados políticos que tenía Trajano en ese momento. Todos ellos grandes generales de la última etapa del imperio de Domiciano. Estamos hablando de Longino, estamos hablando de Licinio Sura, estamos hablando de Marino. Todos estos grandes comandantes son los que ellos mismos son conscientes que, por un lado, no tienen las mismas alianzas y los mismos respaldos que Trajano, pero al mismo tiempo son también aliados suyos y están interesados en que termines colocándose en el poder. Ellos mismos son representantes de élites, o bien hispanas, de la Galia, o bien de Asia Menor. El caso de Marino, por ejemplo, procedía de Asia Menor, y que de una manera u otra estaban emparentados por alianzas matrimoniales y políticas con la familia de Trajano, por lo cual encontraron también en Trajano a esa persona ideal para colocar a uno de los suyos en el poder, para que todo cambiese y al mismo tiempo nada, que era un poquito lo que al final se pretendía, ¿no? en este principado. Eso es muy de la mafia, ¿no? Moverlo todo sí. para que nadie cambie, ¿eh? Poco más o menos, sí. No en vano, según los libros de historia, este grupo de colaboradores de Trajano era conocido como el lobby hispano.
si no, Totalmente. si no me Es una equivoco. forma muy interesante de definirlo, además, de denominarlo, que es un círculo de poder que está muy bien conectado con otras élites y otros círculos de poder dentro del propio imperio. Su secreto fue estar precisamente, saber estar en todas partes, llevarse bien con todos y ser al final el punto de consenso. Los de la Galia, a lo mejor los de Asia Menor, no se llevan bien, me lo estoy inventando. Pero como los dos se llevan bien con el círculo de poder hispano, pues al final los dos, no, que no sea un galo, no, que no sea alguien de Asia, vale, pero que sea alguien de Hispania. Y al final los dos coinciden en la misma decisión. Simplificándolo mucho, es un poco ese el proceso. Ujú. Aquí la Guardia Pretoriana no tuvo nada que decir al respecto. Pues la Guardia Pretoriana, por una parte, en un primer momento, tras el asesinato de Domiciano, en el que no estuvo implicado, pero sí uno de los prefectos del pretorio, pues parece ser que se hizo un poco el sueco ante los acontecimientos. Bien, pues estos mandos fueron cesados, pero no castigados por Nerva. El sustituto, Casperio Eliano, que era el prefecto de la Guardia Pretoriana, al final acabó volviéndose contra su protector, contra Nerva, dejándose llevar un poquito por sus propias tropas, que exigían ya al final justicia, el castigo de los asesinos de Domiciano. Y Nerva se da cuenta de que, claro, él nunca ha sido un gran militar, ha sido una eminencia gris, un gran superviviente y uno de los políticos más astutos que ha dado Roma, pero él no tiene, además con la edad que él ostentaba en aquel momento, que era bastante mayor, pues no tenía la ascendencia necesaria para controlar a la tropa. Y de hecho la tropa, literalmente, cuando busca a los asesinos de Domiciano dentro del Palacio Imperial, que es donde se habían refugiado, para ir a asesinarlos ellos a su vez, pues literalmente hicieron apartar a Nerva físicamente, por favor, quítate de en medio, gracias, hasta luego, abuelo, y fueron directamente a tomarse la justicia por su mano. En ese momento lo que tiene Nerva es un problema junto con su régimen de continuidad. Está teniendo un problema de falta de autoridad frente al ejército. Necesita a alguien que ocupe ese lugar. Y esa persona es Trajano. Cuando Trajano es adoptado y luego termina llegando al poder pocos meses después en solitario, para Casperio Eliano y para la Guardia Pretoriana, es el candidato idóneo. Trajano, que sabe el peligro que representan los elementos díscolos dentro de la Guardia Pretoriana, lo que hace es llamar a Casperio y a los elementos problemáticos a la frontera, a Germania, que es donde él estaba acuartelado junto con sus tropas en ese momento cuando se convierte en emperador en solitario. Aparentemente, pues para encargarles una misión especial. Los pretorianos pensaban, no sospechaban nada de lo que iba a pasar. No, bueno, nos está llamando Trajano y además para recompensarnos, probablemente para que formemos parte ya de su escolta más personal en la frontera. Trajano en ese momento ya había formado los equites singulares, la unidad de guardia más cercana de los emperadores en lo sucesivo, integrada por veteranos germanos de las fuerzas auxiliares y de los ejércitos, y empleó esta fuerza junto con el comandante de la misma para, conforme Casperio Eliano y los pretorianos seleccionados llegaron, eliminarlos a todos y acto seguido envió nombró a este nuevo, al comandante de los singulares como nuevo prefecto del pretorio para terminar de depurar a la Guardia Pretoriana y convertirla de nuevo en una unidad fiable a nivel político y militar en la que poder respaldarse frente al desafío que le venía en las guerras dácicas. Así que la Guardia Pretoriana hasta cierto punto se convirtió en un problema que quiso jugar su baza política, pero se adelantó un poquito en el tiempo y terminó dándose de bruces con un político, aparte también un militar muy astuto como Trajano, que supo a su vez jugar muy bien la partida de ajedrez, engañar a su adversario político en potencia y eliminarlo antes de que se convirtiera en un problema serio. Totalmente. Esto muchas veces pasa desapercibido, este dato, ¿eh? Trajano eliminando a posibles rivales y elementos díscolos. Totalmente. Suele ser, claro, se lo suele vincular y las propias fuentes lo hacen con una piedad filial, ¿no? Mi padre adoptivo Nerva ha sido agredido por los pretorianos, qué malvados son, voy a castigarles a todos. Cuando en realidad lo que está haciendo, aparte de eso, que es una forma también de asentar su autoridad, es asegurarse la estabilidad del régimen y también de su propia seguridad en retaguardia a todos los niveles. Supervivencia, al fin y al cabo. Desde luego. Es que claro, es que tampoco puedes dejarlo sin castigo, porque nadie se fía, ¿no? De que tu guardia personal vaya matando, vaya matando emperadores o vaya matando
sin tu permiso, el siguiente puede ser tú. El problema es que se han insubordinado. Ante una decisión de un emperador y respaldada por el Senado, sí, han decidido dejar sin castigo a unos magnicidas. No le corresponde a la Guardia Pretoriana tomar una decisión final, o sea, ejercer como un tribunal supremo y además como verdugo. Con lo cual, y desde luego pasándose por literalmente por ahí mismo las decisiones tomadas por su comandante en jefe, que al fin y al cabo es el imperator, es el princeps, con lo cual era necesario hacer una purga de todos aquellos elementos que, aunque estuvieran legítimamente indignados por la muerte de un emperador al que apreciaban mucho, porque el ejército a Domiciano le quería muchísimo, no se podía tolerar. No se podía tolerar no ya la desobediencia, la insubordinación, sino la tentativa de agresión a un emperador como Nerva. Luego, en el futuro, un siglo después, Pertinax iba a intentar tener la misma suerte que Nerva, pero le iba a salir muchísimo peor. Los pretorianos ahí sí que no dudaron, eliminaron al emperador y se atrevieron de verdad a poner su propio candidato. Casperio Eliano no lo valoró, no lo consideró necesario en ese momento y acabó tropezándose con Trajano. Pues ya tenemos a Trajano Princes, a Trajano Imperator. ¿Cuál fue su primera medida de gobierno? Pues su primera medida de gobierno realmente fue cerrar, terminar de estabilizar el limes del Rin. De hecho, no se sabe si es de las últimas semanas del Imperio de Nerva o ya del gobierno de Trajano en solitario. La tribu de los brúcteros, si no me equivoco, uno de los últimos poderes que quedaba por someter en el interior de la Germania Magna, es exterminada por dos tribus aliadas, vasallas de Roma, sus dominios repartidos entre ambas, y desde ese momento la Germania que conquistara en su momento Augusto vuelve a estar totalmente bajo la autoridad de Roma, pero solo que no en forma de provincia, sino como un territorio, sino como toda una serie de territorios y de entidades vasallas, clientes del poder romano. Pero para que veamos que Roma siempre tiene, no dejó de extender su poder, de extender su autoridad más allá de sus llamados límites. El limes no es tanto un espacio de defensa como de gestión aduanera, de gestión de movimientos de gentes y de tropas, y también un portaaviones, un trampolín para la proyección del poder romano, bien a nivel solamente diplomático o bien llegado el punto necesario con sus ejércitos. Por eso muchas veces vemos cómo Roma reacciona a veces desaforadamente desde nuestra visión popular, ¿no? De, bueno, si la tribu esta era antiguamente una aliada o un vasallo, porque hayan decidido cambiar de bando, porque Roma directamente ataca con sus ejércitos y moviliza a todos sus aliados para aplastarlos y volver a someterlos. Porque para Roma realmente eso forma parte de su imperio, solo que no está gestionado por sus gobernadores. No forma parte de una de sus provincias. Está puesto bajo un soberano exterior al que Roma reconoce como su gobernante delegado. Pero para Roma eso forma parte de su imperio y por lo tanto esa pérdida es una agresión y tiene que castigarla. Eso es el gran logro primero de Trajano. En este caso, en la Germania Magna. Siguiente paso, ¿en qué está pensando realmente Trajano? En lidiar definitivamente contra el desafío que supone el Estado dacio y sus aliados, la entente dácica, en el ámbito danubiano. Tiene que reiniciar la campaña contra esta potencia, que yo suelo compararla muchas veces, como comentaba muy bien Adrián, con la Roma de la República plena y tardía a nivel de desarrollo de Estado, también con la Macedonia de Alejandro Magno, para entendernos casi. Alguna vez me he atrevido a llamar al Estado dacio la última potencia helenística, que con la salvedad de que no hablaban griego de forma nativa, sí a nivel de cancillería, sí a nivel de lengua franca, ¿no? con el resto del mundo. Y el gran problema del Estado dacio, desde época de la dinastía Flavia, es que está haciendo precisamente algo de lo que acabamos de hablar. Es una potencia que no solo se ha apartado de la alianza con Roma, al menos de facto, sino que además está creando toda una red de alianzas propia que a su vez desestabiliza los intereses romanos. Desde luego, como mínimo, no funciona a favor de los intereses romanos, pero es que va más allá, porque los dacios y sus aliados principales, como los sármatas roxolanos o los bastarnos, lo que pretenden en conjunto es una política de expansión
fuera de las fronteras de Roma, pero también hacia el territorio romano. Lo que los dacios están pretendiendo desde el año 69 después de Cristo, que inician el primer pulso contra el poder romano, es anexionarse territorio romano, es desplazar a Roma de los Balcanes, especialmente de las actuales Serbia y Bulgaria, para establecer su propio poder en la zona y satisfacer sus propias ambiciones territoriales, también mercantiles, controlar las grandes redes comerciales que atraviesan esa zona. Pensemos que el Danubio es una gran autopista, una de las arterias fundamentales, si no la mayor, de toda Europa. Dacia es un punto de encuentro de la ruta del Ámbar, pero es que además, tanto por las estepas pónticas hacia la propia Dacia, la actual Rumanía, como a través del propio Mar Negro y por lo tanto hacia la desembocadura del Danubio, llega dos terminales fundamentales de la ruta de la seda, que es ni más ni menos en esta época que la ruta comercial más rica de toda la antigüedad, el gran motor de la antigüedad romana. Creo recordar que en una entrevista mencionaste, así una breve pincelada sobre el tema de la ruta de la seda, que ahora igual meto la pata con la cifra, ¿no? Pero que 2/3 del dinero que recaudaba Roma provenían directamente del comercio generado por esta ruta. Sí, 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 totalmente. Es que es el gran motor presupuestario del imperio. Y lo que Roma estaba pretendiendo era optimizar en todo momento su acceso al mismo. Y era el gran motivo por el cual, desde época de Augusto, bueno, en realidad desde época de César y de Craso, Roma está intentando, de una manera o de otra, enfrentarse al imperio parto, desplazarle de Mesopotamia y hacerse con el control de los ramales y de los terminales más lucrativos de esta ruta de la seda y de las especias hacia la India y hacia China. Uy, ahora estamos adelantando un poquito, ¿no? Sí. Pero podríamos decir que el interés de Roma no sería quitarse al Estado parto como intermediario. Efectivamente, ese es el objetivo, eliminar al Estado parto como intermediario que controlaba precisamente esos terminales estratégicos y lo que hacía realmente era cobrarle como intermediario a Roma pues unos aranceles que están tan de moda ahora, pues cobrarle unos aranceles exorbitados a los comerciantes romanos por el acceso a estos productos, que era a su vez también el gran motor económico del imperio parto. Sin el control de estos terminales, de estas rutas comerciales, el imperio parto se hubiera convertido en una potencia rápidamente de tercer nivel, siendo desplazado de esta zona por Roma. Le ocurría otro tanto, en buena medida, al imperio persa sasánida. Pero además lo he traído a colación muy a propósito, hablando de las guerras dácicas, de las causas comerciales de la misma. Y es que cuando yo me interné por primera vez en esta temática, elaborando mi tesis doctoral, pues claro, efectivamente me di cuenta que el control de las rutas comerciales del Mar Negro y, por supuesto, del Danubio era uno de los motivos más importantes por los cuales los dacios estaban llevando a cabo, junto con sus aliados, esta política expansionista frente a Roma y a los aliados que Roma también tenía en la zona. Pero no me apercibí de la dimensión total del asunto hasta que, al meterme de lleno en el estudio de la biografía de Trajano y, por supuesto, y por lo tanto, en las causas y en todo lo que subyacía debajo de la guerra pártica, me encontré con dos terminales, como comentaba antes, de la ruta de la seda en el Mar Negro y en las actuales Ucrania, Moldavia y Rumanía. Con lo cual, por lo que están peleando los romanos y los dacios realmente, no es solo lo que ya acabamos de mencionar, sino es precisamente estos ramales de la ruta de la seda en la zona septentrional del imperio. Es lo que realmente se están disputando, lo cual a su vez conecta las guerras dácicas de una manera con lo que va a ser la guerra pártica y la anexión de Arabia en este momento. Y pone totalmente en un marco único a nivel geopolítico, además, todos estos conflictos que con estos últimos estudios ya me he dado cuenta de que distan de ser cuestiones separadas en modo alguno, aunque cada uno tiene sus particularidades. El motivo quizás más importante por el que Trajano inicia la Primera Guerra Dácica es deshacerse de un rival geopolítico muy importante que es un peligro directo, que más tarde o más temprano vaya a hacer lo posible por desplazar a Roma de la zona.
decir, es un riesgo que Roma no se puede permitir. Y Roma está ejerciendo una guerra, es decir, una guerra ofensiva, pero en términos defensivos, para preventivamente, ahora sí, eliminar una amenaza de forma definitiva mediante la conquista, no ya su conversión en una potencia vasalla, y revertir toda la geopolítica de la zona en favor de los intereses romanos, incluidos los comerciales. Bueno, no lo había visto desde ese punto, ¿eh? No había caído el tema comercial. A ver, yo podía entender como que Decebalo, el rey de los dacios, era una amenaza para los intereses romanos de la zona. Bien, lo compro. De hecho, si no lo puedes controlar, quítalo de en medio. Una máxima muy romana. Aparte que todos los recursos que tú inviertas en mantener a raya a este reino ya los estás quitando de otro sitio y al final, pues, por lo que cae Roma a la larga, bueno, uno de los motivos es pues sangría constante, cosa que Roma no se podía permitir. Y aparte que, bueno, el carácter de Trajano también es muy castrense, ¿no? Muy militar, ¿no? Sí. A la hora de afrontar la amenaza. Directamente, si esto me molesta, pues hago una provincia ahí, que parece ser que ese no era el primer objetivo de la guerra táctica, simplemente era traer a Decebalo al orden y reducirle su área de influencia para que se quede tranquilito como amigo y aliado del pueblo romano. Que cada vez que alguien ostenta ese título yo ya tiemblo. Ahí tiene que tener prudencia porque ese título va envenenado. Bueno, realmente fue el proyecto inicial de Domiciano. Ese fue el objetivo durante la guerra dácica de Domiciano, en realidad, someter al Estado dacio de nuevo como cliente y a desarticular la entente dácica y someter también a sus aliados independientemente, de nuevo reintegrarlos en las redes de poder del imperio. Pero Domiciano, al término del conflicto, se da cuenta de que esto no es una solución viable a medio plazo y mucho menos a largo plazo. Sabe que Dacia tiene suficiente entidad como para, junto con sus aliados, volver a representar una amenaza. Entonces, para él, convertir a Decebalo en un vasallo, y además de forma muy nominal, es una solución temporal. Y lo deja encima, la agenda está puesta encima de la mesa del emperador. De hecho, Domiciano, si hubiera vivido lo suficiente, hubiera iniciado él la primera guerra dácica que conocemos como de Trajano, ¿no? La primera guerra dácica de Trajano hubiera sido la segunda guerra dácica en realidad de Domiciano. Así que cuando en realidad, históricamente, Trajano es el que empieza esta campaña contra los dacios, lo hace ya con la intención, con el objetivo claro de anexionarse totalmente el reino dacio, de destruirlo, convertirlo en una nueva provincia del imperio y hacer el esfuerzo militar enorme que hay que hacer para eso. Y a su vez, una vez reinstaurada la hegemonía romana en la zona, revertir otra vez todas las redes y toda la geopolítica de la zona a favor de sus intereses. Volver a implantar la autoridad romana a partir de este severísimo golpe de autoridad, pues en torno a su propio poder. Esto al final acabó con el reino dacio destruido, Decebalo sin cabeza y sin manos. Y una nueva provincia que dará paso pues a lo que hoy conocemos como Rumanía, ¿no? Tan orgullosos que están de su pasado romano, aunque breve, cosa que no deja de llamarme la atención, así como curiosidad, que apenas estuvieron 100 años prácticamente situados en la provincia, pero que dejaron una huella que hoy en día es que todavía se puede ver, ¿no? De hecho, creo que nombran a Trajano en el himno de Rumanía. Es increíble. Totalmente. Súper orgullosos de su pasado romano. En vano es Rumanía. Y además es muy curioso, lo comentaba precisamente un filósofo rumano, ¿no? Al hilo de la lengua, ¿no? Que Rumanía no deja de ser una isla latina, claro, también dorándose un poquito la píldora, ¿no? En mitad de un mar eslavo, decía de esta forma tan poética, pero pero efectivamente es curioso que si todo esto, la presencia romana en la zona termina realmente antes incluso de la retirada oficial en época de Aureliano, ¿no? O sea, toda esta zona se la apoderan los propios godos poco a poco a lo largo del siglo III. Así que, claro, es una de las provincias de menor, o de los espacios provinciales, pues son varias provincias al final, en las que Roma ostenta el poder durante menos tiempo. Curiosamente, y sin embargo su impacto es tremendo a nivel lingüístico, cultural, es inmenso. Una curiosidad es que los godos
cuando entran, fundamentalmente los visigodos, cuando entran en Hispania, lo hacen llevando consigo armas que todavía, a su vez, hay pervivencias dacias. Traen falces dácicas, algunos. Todavía nos encontramos entre el armamento visigodo más temprano en la península, algunas falces dácicas, es muy curioso, lo cual están trayendo con ellos en estos procesos siempre de movimientos de poblaciones que distan de ser homogéneos ni mucho menos, pues se trajeron consigo, al parecer, algo de población dacia, de los dacios libres, de los carpos, de los costóbogos, que eran estos aliados y vasallos del antiguo reino dacio. Es también muy curioso esas pervivencias también por parte del otro lado. Pero sí es verdad que además la ocupación de Dacia romana es casi misericordia. Se ve que la ideología política y cultural de Dacia estaba tan vinculada al proyecto expansionista en el que se habían metido, que de la religión dacia nos quedan muy poquitas huellas prácticamente, es decir, de la religión dacia nativa. Su aristocracia no pervive, es totalmente defenestrada, no se asienta el poder de Roma sobre los hombros de una aristocracia sometida, y la población nativa superviviente es relegada al mundo rural. Las nuevas ciudades no se levantan sobre ciudades antiguas, sino que se crean nuevos emplazamientos ex novo y se traen colonos de inmigrantes de otras partes del imperio para llenar ese vacío. Es lo que hace que en la lengua rumana las pocas palabras que han quedado del dacio, según los especialistas, están vinculadas solamente al mundo rural, a la agricultura. Wow, qué interesante. Esto también da para un podcast entero, ¿eh? La verdad es que, madre mía, sí, me está costando refrenarme porque como me descuide, me voy por el cerro rápidamente. Pues mira, ya tenemos materia para próximas entregas, porque bueno, ahora hemos acabado con las dos guerras tácticas. Como bien he dicho, Decémalo ha perdido la cabeza y ya tenemos pues un Trajano triunfador. Una de las grandes conquistas de la historia de Roma se acaba de producir. Y ahora, pues bueno, vienen dos conquistas más en el horizonte, ¿no? Ahí está. Los grandes proyectos realmente, el gran proyecto de Trajano, heredado del régimen Flavio y a su vez también de los Julio Claudios, por supuesto de Augusto, que es desplazar al imperio parto de Armenia y fundamentalmente de Mesopotamia. ¿Por qué? Para esto vamos a empezar un poquito por el principio, y es que en este mismo momento, cuando se está teniendo la Segunda Guerra Dácica, Trajano se anexiona la Arabia del reino de los nabateos y crea una nueva provincia en la actual Jordania, más o menos, sería la Arabia Pétrea. ¿Por qué? No es solo para controlar las rutas caravaneras que atraviesan este territorio, es para consolidar el dominio de Roma definitivamente sobre el Mar Rojo. De hecho, de época de Trajano es el establecimiento de una base militar romana en las bocas, en la salida hacia el Índico del Mar Rojo. En una de las islas, en las islas Farasan, se coloca una base militar romana ahí. Y se forma también la escuadra romana del Mar Rojo, una clasis, una nueva flota de la Armada romana, a partir tanto de las unidades ancladas en Egipto como la antigua armada que tenía el reino de los nabateos. ¿Todo esto para qué? No solo para controlar el comercio de incienso, es que por el Mar Rojo era por donde entraba en ese momento, a través del Índico, todo el comercio de la ruta, de la seda y las especias. Desde época de Augusto, casi la mitad o más de los ingresos del Imperio Romano entran por esta vía, solamente a golpe de impuestos al comercio, por no hablar de otros impuestos aledaños a esta misma actividad, la importación de especias de todo tipo, de productos de la India, de productos de lujo, de sedas de China y también de la exportación a estos territorios de toda una serie de productos del mundo mediterráneo. ¿Qué ocurre? Que esta ruta es tremendamente difícil. Solo se consigue abrir definitivamente navegando directamente desde Egipto y del Mar Rojo, bordeando a Arabia hasta la India. La mayor parte de la travesía se hace por alta mar, en una época como las romanas. Es una gran proeza por parte de los marinos romanos, indios también, centroasiáticos, que son los que están implicados en todo este comercio. ¿Qué pasa? Es una ruta muy cara. Hay piratas, hay que comprar provisiones, hay que invertir en toda una serie de gastos que, dada la longitud de la ruta, son tremendas. Hacen que no sea todo lo rentable, ni mucho menos que podría llegar a ser.
¿Cuál es la ruta más corta? Una que reduciría el recorrido 3 veces, lo haría 3 veces más cortito y además mucho más seguro porque prácticamente es todo en costa y la mayor parte del tiempo sería dentro del ámbito del poder romano y de las otras potencias como el Imperio Kushan, que estaba en el norte de la India, u otras potencias indias implicadas, con lo cual el riesgo de la piratería, por ejemplo, quedaría prácticamente anulado. Pues la única forma de optimizar esto es conquistar, pasar al control romano toda la zona de Mesopotamia y a su vez asegurar esta mediante Armenia. Paréntesis, desde Armenia también a través del mar Caspio, del mar de Aral que estaba conectado en aquel momento al Caspio por varios ríos, se podía llegar por mar a Asia Central, a las primeras posiciones comerciales chinas en la zona de Asia Central directamente. Había una ruta navegable también y los romanos procuran a través de sus vasallos en la zona del Cáucaso acceder ya directamente a esas rutas en época de los Flavios. Pero el objetivo de Trajano, el verdadero gran objetivo, es conquistar Mesopotamia, llegar al Golfo Pérsico. Porque aquí, como vemos, la ruta se acorta 3 veces. Los riesgos se reducen incluso más, con lo cual la cantidad de gastos que tienes que hacer a nivel comercial o las pérdidas que tienes que asumir a nivel comercial se minimizan. Dicho de otro modo, maximizas enormemente los réditos que se obtienen a través de esta ruta solo en concepto de impuestos comerciales. Por no hablar de lo que supone a su vez dominar un territorio como Mesopotamia, una de las grandes cunas de la civilización que hubiera producido tanta riqueza como el propio Egipto solamente a nivel agrario. Pero al caso, solamente con esta adquisición, Roma podría haberse permitido incrementar su presupuesto hasta el punto de duplicar su gasto militar, con todo lo que eso supone para un imperio como el romano, para hacernos una idea. Ese es el objetivo de Trajano cuando se pone en marcha la guerra pártica, aprovechando que además en ese momento el imperio parto está sumido en una guerra civil entre dos contendientes por el trono. No, y aparte que todo lo que le supondría, ¿no? A nivel propagandístico, es decir, que has conquistado el Oriente Próximo, has imitado a Alejandro Magno, que creo que eso también la propaganda se encargó de ensalzarlo bastante, ¿no? El nuevo Alejandro, ¿no? El nuevo generales como Pompeyo lo intentaron, pero no lo consiguieron. Pues aquí tienes a, ni que decir, Craso error. Pero más aparte, que claro, da un empaque poderosísimo a la figura de Trajano, ¿no? Hasta el punto que, bueno, que de esta campaña ya dedicaremos si te parece bien, lo hago aquí, lanzo el desafío. Me parece estupendo. Podemos hablar largo y tendido, ¿no? Poniendo asedios y tal. Pero bueno, para pillar un poquito lo que es el contexto histórico, pues decir que eso, que el prestigio que hubiese dado la conclusión de esa campaña satisfactoriamente, a ver, que en parte lo consiguió, porque el sobrenombre de Pártico, él lo llevó. Se lo llevó. Realmente la clave está... Trajano consiguió, de hecho, tomar la propia capital del Imperio Parto, llegó a controlar totalmente Mesopotamia, llegó a cumplir su objetivo. El problema es que no consiguió mantenerlo, porque los partos, en estas pocas veces en las que el ser humano decide dejar a un lado el absurdo y empezar a emplear la lógica, por los otros contendientes por el trono arsácida, que era la dinastía que gobernaba en aquel momento el Imperio Parto, pues enterraron el hacha de guerra y dijeron, bueno, si dejamos de matarnos, a lo mejor conseguimos que cuando termine todo esto tengamos un trono por el que luchar. Entonces decidieron unir sus fuerzas contra Trajano y finalmente le situaron en una posición en la cual el esfuerzo bélico que tenía que seguir poniendo en marcha, seguir invirtiendo para mantener todo lo que había conquistado y obligar a los partos a capitular de forma definitiva, hubiera provocado una crisis severa dentro del imperio. En ese momento, además, la diáspora judía en el Imperio Romano, fundamentalmente en Egipto, en Cirene, en Chipre, pero también en la propia Judea, se había levantado en armas, había desencadenado una guerra a gran escala. Pensemos una cosa, si más de la mitad de los ingresos de Roma pasan de una manera o de otra por Egipto, tanto por el comercio como por lo que el propio Egipto producía a nivel de impuestos, por no hablar de que Egipto era el granero del imperio, con decir que los judíos tomaron el poder de todo Egipto prácticamente menos de la ciudad de Alejandría, nos podemos imaginar el nivel de estrangulamiento que en plena guerra pártica, en el año 116, estaba sufriendo el Imperio Romano.
con lo cual Trajano necesitaba urgentemente divertir unos recursos de los que además no disponía. Sus ejércitos frente a los partos pues, estaban también muy desgastados, había concentrado la mitad prácticamente del poder militar de Roma en ese conflicto. Teniendo en cuenta que además en el año 117, un poquito después, estalla otra guerra en Dacia, los sálmatas roxolanos y los dacios libres se marchan, caen sobre la red joven provincia de Dacia, y en Britania la mitad prácticamente de la provincia se alza en armas, respaldada también por los pueblos de Caledonia, en una guerra que, de hecho, a tenor de las fuentes, la mitad de la guarnición romana de Britania pereció en la acción. Pues bueno, ya hemos descubierto un poquito, hemos puesto un poquito de luz sobre los motivos que llevaron a Trajano a invadir todos estos territorios. Parece ser que no todo subyace en la idea de la gloria eterna, hay motivos mucho más profundos, ¿no? De muchísimo más calado, pues que llevaron a tomar esas decisiones y al fin y al cabo, pues fueron un antes y un después en la hora de la historia de Roma, ¿no? Porque aquí ya vemos un Trajano ya bastante cascadete, porque es que tampoco el hombre se cuidaba mucho, todo hay que decirlo. Se ve que le gustaba mucho el vino, también sufría los rigores de la campaña los sufría con los hombres, ¿no? Ese era el típico general que le gustaba comandar dando ejemplo y al final pues estas dos facetas suyas pues le pasaron factura y que tenía apenas 60 años, ¿no? Cuando falleció, un año 117, si llegaba. Ahora, si no me equivoco, como 63, 64. Ahora la cuenta así mentalmente exacta, El 50. 64 años, o quizás no llegó a cumplirlos. Y el buen hombre, pues como comentabas, era bastante aficionado al vino, nunca sin una forma que, por lo menos era así lo que nos cuentan las fuentes, que una ebriedad nociva al estilo de Alejandro Magno, que le hiciera perder el control y demás. De hecho, llegó a instruir a su entorno para que cuando él estuviera de fiesta y de cualquier decreto, orden que dé, a la mañana siguiente, a mí que nadie me haga caso, a la mañana siguiente me la volvéis a preguntar por si acaso, que no vaya a ser que la liemos. Entonces, pero le gustaba lo suficiente al menos como para acabar provocándose a sí mismo una hipertensión crónica. Él lo que tenía ya de base una cantidad de problemas circulatorios que derivaron en una hidropresía y en edemas generalizados en las extremidades, particularmente en las piernas. Con lo cual, pues ya el hombre andaba bastante mal. Esto, junto con los rigores de la campaña, su empeño, que además, cuando a los que hemos convivido a veces con personas mayores y demás, que te preocupas por ellos y de repente siguen con alguna cabezonería o algo, pues con Trajano es lo mismo. Abuelo, ¿a dónde vas? ¿Qué haces en primera línea acabando con los legionarios? ¿Estás loco? Te vas a reventar. El tío cruzaba a nado ríos. Le seguía empeñándose por marchar con los exploradores a caballo. De hecho, en una de las inspecciones, él iba más o menos de camuflaje a caballo, pero le calaron totalmente los partos y casi se lo cargan con un tiro de ballesta, literalmente. Para que nos hagamos una idea, hacer marchas, a marchar con los soldados bajo el sol, a pie, como tú dices, dando ejemplo en todo momento. Tengamos en cuenta que además en la antigüedad, hasta la invención realmente de los medios de locomoción industriales, la mayor causa de mortalidad en los ejércitos preindustriales es derivado de enfermedades resultado del esfuerzo físico, de las marchas constantes, de la ingesta también de enfermedades gástricas y pulmonares, resultado también de la ingesta constante del polvo en las marchas continuas durante las campañas. Con lo cual, con todo eso nos hacemos una idea de que además Trajano se estaba machacando de forma extra. Más el estrés intensísimo de la guerra pártica y de empezar a ver que tu proyecto, después de haberlo tenido en la mano, se te está escurriendo como si fuera arena, todo eso le terminó haciendo polvo y en el año 117, en el verano del año 117, delega en manos de Adriano el mando del conjunto de todas las operaciones en Oriente, prácticamente le nombra César, aunque como ya era su sucesor previsto, lo que Trajano emprende en ese momento es un viaje de vuelta a Roma para oficializar totalmente el proceso. Lo que Trajano originalmente había pensado era, bueno, me vuelvo a Roma, pensaba que iba a conseguir llegar vivo y en buen estado a Roma, se equivocaba, para iniciar el proceso sucesorio del mismo modo, una forma muy parecida a la que había hecho Nerva. Nombró a Adriano mi César,
Él es el emperador de primera línea, se ocupa de la retirada en Oriente, de encontrar una paz blanca con los partos y de resolver el resto de conflictos que tenemos abiertos. Y yo termino ya mis días como un emperador de retaguardia, de gestión, y hasta en mi muerte, que ya él pueda tomar el resto de poderes que a mí me restan. Fundamentalmente, el pontificado máximo. No iba a ser así porque Trajano en pleno viaje sufre una apoplejía, queda paralizado en medio cuerpo, se lo llevan a tierra durante la travesía al sur de Turquía, en Selinus, de urgencia, y pocos días después fallece de una hemorragia masiva. De hecho, la verdad es que la situación era razonablemente desagradable para todos los problemas. Había cogido una infección durante la campaña que había agravado todos sus problemas de salud, con lo cual pues estaba el pobre hecho una verdadera pena. Y en agosto del año 117 finalmente fallece. Y Adriano es proclamado inmediatamente imperator. De hecho, el Senado, el plan sucesorio, lo pone, por así decirlo, en marcha de forma acelerada. Y toda una serie de indicios dentro de la numismática lo que nos confirman que efectivamente Adriano fue desde el principio el heredero previsto por Trajano, sancionado por el Senado. Porque estaban preparadas las acuñaciones de antemano que celebraban primero su puesto como César, que se emitieron durante un tiempo muy poquito y se retiraron inmediatamente, pero se han encontrado. Y sobre todo aquellas amoneraciones con el motivo de su venida, de su ascenso al trono, que se empiezan a emitir rápidamente, pero Adriano a su vez ordena paralizarlas porque él ya no quiere ostentar. Hereda de inicio todos los títulos de Trajano, dácico, germánico, pártico, y Adriano no quiere heredar ninguno de los títulos, no se considera merecedor y por eso cancela esas emisiones monetarias, que han llegado unas poquitas y que nos confirman que él era el sucesor, y empieza a emitir luego otras ya con la titulatura que él quería ostentar, bastante más comedida, bastante más humilde. Y aquí podríamos dejarlo ya, en el momento en el que se apaga una estrella que ha dado inicio a la época más gloriosa, bueno, aunque como hemos dicho al principio del programa todo es debatible, ¿no? Pero que se conoce según la historiografía como el momento más dorado, ¿no?, de la historia de Roma. Ese momento de los 5 grandes emperadores, creo que Trajano sería el segundo, si incluimos a Nerva. Y ya cuando una estrella se apaga, pues se enciende otra, ¿no?, que sería la de Adriano. Pero esto ya entraríamos en otro momento, si te parece bien. Conjuntamente con todo lo que se está aquí surgiendo, pues también se podría abordar la figura del tocayo, como le llamo yo, cariñosamente. Porque también es muy, muy, muy interesante. Y ahí voy a hacerte una pregunta así un poquito indiscreta. Tenemos libro de Trajano. ¿Habrá alguno de Adriano? Pues mi nueva vía de investigación, evidentemente, más allá de algunas cositas, algunos flecos que se me han quedado en la época de Trajano, hasta que lo vuelva a retomar en un tiempo, si se da las circunstancias, yo ya me estoy adentrando de lleno en la época de Adriano, con mucha intención, empezando con la idea ya de empezar a publicar artículos y demás, y quién sabe, próximamente quizás pues algo un poquito más grande sobre el tema. Pero vamos, estamos trabajando a fondo ya sobre la época de Adriano. Esto es una auténtica primicia, ¿eh? Pues David Soria Molina, muchísimas gracias. Vuelvo a recordar, autor del libro Trajano, el mejor emperador, el que yo recomiendo encarecidamente. Muchísimas gracias por esta... Aquí está el ejemplar, ya segunda edición ya. Nos aseguraba que iban a ir muy bien las ventas, cosa a la cual me alegro. Y bueno, pues te agradecemos una vez más esto, que hayas venido al canal y nada, que esta es tu casa. Te vamos a hacer otra copia de la llave a ti también. Para que cuando quieras, pues puedas venir a hablar con nosotros pues de lo que nos gusta, ¿no? Que son nuestros queridos romanos. Aunque bueno, a veces también tocamos otro tema, ¿no? Pero bueno, hoy tocaba hablar de nuestro querido Trajano. ¿Quieres decir algo a la audiencia? Pues para empezar, agradecerte a ti y al canal la oportunidad que me habéis brindado de estar aquí con todos vosotros. Y nada, que estaré encantadísimo de volver a acudir a vuestra llamada cuando queráis para abordar cualquiera de los temas que os apetezca. Yo me apunto a todo, encantado. Y desde luego a la audiencia, gracias por estar ahí y espero que quienes se animen a adquirir el libro y a leerlo, pues sobre todo que lo disfruten. Pues muchísimas gracias otra vez, David. Y a vosotros, Quirites, pues ya sabéis, pues nos despedimos con nuestro balete Et Gaudete, Quirites. Hasta otra.
Y a ti, Kirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, et gaudete, Kirites. ¡Hasta otra!